Bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy, como así también a todos los administradores de esta comunidad y por supuesto a aquellos que siempre están presentes en estos encuentros. Hoy en particular vamos a leer el capítulo 3 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Karma Yoga, capítulo 41. Vamos a pronunciar el Dvadakshara Mantra, el shloka en sánscrito, la traducción en español y el significado por Srila Prabhupada. Luego de eso voy a dar mi propia explicación. Ustedes pueden dejar sus preguntas en las secciones de comentarios y vamos a intentar responderlas al final. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tashmat Tvam Indriyanyatau Niyamya Bharatarshava Papmanam Prajahihyenam Jnana Viñana Nasanam. Traducción. Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina a ese gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Traducción. Significado. El Señor le aconsejó a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de todos, la lujuria, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico acerca del ser. Jnanam se refiere al conocimiento acerca del ser en contraste con el no ser, o en otras palabras, el conocimiento de que el alma espiritual no es el cuerpo. Vijnanam se refiere al conocimiento específico acerca de la posición constitucional del alma individual y su relación con el alma suprema. En el Srimad Bhagavatam 2.9.31 eso se explica de la siguiente manera: Jnanam parama guhyame yad viñana samanuitam sa rahasyam tad angam cha grihana gaditam maya. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo es muy confidencial y misterioso, pero dicho conocimiento e iluminación específica pueden llegar a entenderse si el propio Señor lo explica junto con sus diversos aspectos. El Bhagavad Gita nos da ese conocimiento general y específico acerca del ser. Las entidades vivientes son partes del Señor y por ende simplemente tienen la función de servir al Señor. Ese estado de conciencia se denomina conciencia de Krishna. Así pues, desde el mismo comienzo de la vida, uno tiene que aprender acerca de ese estado de conciencia de Krishna y de ese modo uno puede volverse plenamente consciente de Krishna y actuar conforme a ello. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios, el cual es natural para toda entidad viviente, pero si uno no se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna, desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil de regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio devocional. De manera que a partir de cualquier etapa de la vida o a partir del momento en que se entiende su urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor, y transformar la lujuria en amor por Dios, la etapa más perfecta y elevada de la vida humana. Bhagavad Gita 3.41. Tashmat tuam indriyanyadau niyamya bharatarshava papmanam prajahihyenam jnanam viñanam nasanam. Traducción. Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina ese gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Swami Pramine Vancha Kalpatarulescha Kripa Sindhuvya Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Saludos para Georgie López. Bueno, bien, nuevamente sean todos bienvenidos.
Es una cuestión bastante obvia, que el sentido común nos demuestra que como seres humanos en nuestra vida del día a día todos tenemos múltiples necesidades. Los seres humanos pueden vivir en cualquier país del mundo, los seres humanos pueden pertenecer a cualquier tipo de cultura o incluso formar parte de distintas clases sociales, pero el punto es que todos nosotros en algún momento de la vida estamos atravesados por diferentes necesidades. En sentido discursivo podríamos distinguir estas necesidades en directas e indirectas. Y digo en sentido discursivo porque básicamente les asignamos términos para poder referirnos a ellas, pero en la realidad este tipo de necesidades siempre están de alguna manera interactuando entre sí. Podríamos decir, para dar algunos ejemplos, de que las necesidades directas que tenemos los seres humanos son las que permiten la continuidad biológica de nuestra existencia, por ejemplo, el aire, el agua, la alimentación. Pero además también para asegurar en parte estas necesidades es que tenemos otro tipo de necesidades, como por ejemplo el formar familias, el crear instituciones, diferentes organizaciones y también, por supuesto, algo muy importante que es la cultura, que nos define en parte a los seres humanos como pertenecientes a tal o cual grupo. Entonces, que el ser humano tenga necesidades es una verdad de sentido común. Podemos encontrar diferentes esquemas que clasifiquen estas necesidades y es bien obvio que hace falta vestimenta, alimentación, hace falta educación, trabajo, recreación, y hay distintas organizaciones, distintas instituciones y diferentes dispositivos dentro de la cultura que nos permiten satisfacer estas necesidades directas e indirectas, que podemos distinguir mediante el uso de las palabras, pero que en la realidad, en el día a día, están constantemente interactuando estas necesidades entre sí. Ahora bien, un punto muy importante cuando leemos el Bhagavad Gita tal como es que como seres humanos, algo que nos distingue de otras formas de vida no humanas, es que nosotros como hombres y mujeres, además de necesidades directas o indirectas, además de alimentación y agua, además de hogar, familia y educación, todos nosotros, los hombres y mujeres, por encontrarnos en la plataforma humana de vida, tenemos una necesidad fundamental que es el conocimiento. Un animal puede comer, puede dormir, puede reproducirse, puede defenderse de sus enemigos, y con eso básicamente un animal se encuentra más o menos satisfecho. Pero incluso nosotros, contando con todos los bienes necesarios para una vida confortable, incluso nosotros pudiendo satisfacer nuestras necesidades directas e indirectas, tenemos por nuestra propia estructura como seres humanos, saludos para Diego Legui, tenemos nosotros como seres humanos en nuestra propia estructura interna una necesidad muy profunda de conocimiento, porque como seres humanos no nos conformamos con la simple existencia. Como seres humanos, como hombres y mujeres pensantes, queremos comprender el mundo que nos rodea. Como seres humanos queremos comprender de dónde proviene este mundo. Como seres humanos tenemos la necesidad intelectual de comprender las causas de lo existente. Y por eso es que así como hay necesidades directas o indirectas, así como hay necesidades que son muy obvias para el sentido común, desde la perspectiva filosófica del Bhagavad Gita tal como es, tenemos una profunda necesidad de conocimiento, porque el conocimiento nos permite comprender el mundo que nos rodea, el conocimiento nos permite comprender la causa del mundo, el conocimiento nos permite comprendernos a nosotros mismos, es decir, el conocimiento apunta al autoconocimiento. Además, el conocimiento es una necesidad y una herramienta fundamental para resolver diferentes situaciones complejas,
para poder resolver diferentes problemas con los que los hombres, las mujeres, la humanidad nos encontramos en la vida del día a día. El conocimiento también es la base necesaria para poder deliberar. El conocimiento es la base necesaria para poder tomar buenas decisiones. El conocimiento también es algo muy relacionado con el desarrollo de diferentes facultades y habilidades humanas que ennoblecen nuestro carácter. Entonces, es claro que como seres humanos el sentido común nos indica que tenemos diversas necesidades, pero también filosóficamente hay una necesidad fundamental, esencial de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, también al igual que las necesidades que son clasificadas en distintos tipos, según diferentes esquemas conceptuales, podemos decir también que hay diferentes clasificaciones del conocimiento. Hay diferentes formas de dividir el conocimiento humano. Pero esta división no implica únicamente agrupar ciertos tipos de conocimientos en determinados conjuntos, sino que además esta clasificación en sentido filosófico, en términos de lo que leemos en el Bhagavad Gita tal como es, da lugar a una jerarquización del conocimiento, a entender que si bien el conocimiento es una necesidad fundamental para la especie humana, no todos los conocimientos que puede adquirir el ser humano se encuentran en el mismo nivel. No todos los conocimientos tienen el mismo valor desde una perspectiva filosófica. Evidentemente va a haber muchas maneras de clasificar el conocimiento según el marco teórico en el que nos apoyemos, pero tomemos una clasificación meramente introductoria y básica. Es decir, los seres humanos tenemos necesidades, esas necesidades requieren ser satisfechas, y el ser humano, en un sentido, tiene una fuerte relación con un tipo de conocimiento utilizable en la vida del día a día que podríamos denominar como el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es muy importante porque nos permite imaginar, el conocimiento técnico nos permite hipotetizar, el conocimiento técnico nos permite crear o incluso modificar, reparar o actualizar diferentes objetos, diferentes herramientas, diferentes cosas que crea el hombre para poder servir la satisfacción de necesidades directas o indirectas que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, el conocimiento técnico es lo que permite que podamos en este momento contar con la Internet, con la tecnología de los dispositivos, con acceso a Internet, para poder comunicarnos, para poder estudiar, relacionarnos. Conocimiento técnico, tecnológico, material, permite la modificación de las condiciones de vida del día a día de los seres humanos. Pero no alcanza para una vida de calidad simplemente con el conocimiento tecnológico, porque también se puede hacer mal uso del conocimiento tecnológico, del conocimiento técnico, del conocimiento científico. Hace muy poco fui a ver una película sobre la vida del científico Oppenheimer, uno de los creadores de la bomba atómica, y realmente el desarrollo que tuvo Estados Unidos a nivel científico en la época de la Guerra Fría, el desarrollo que tuvo Estados Unidos científico y tecnológico en la Segunda Guerra Mundial fue impresionante, hasta tal punto de dominar un conocimiento tan profundo de la física que permitió al Estado norteamericano, a través de los científicos, el desarrollo de las bombas atómicas. Y sin embargo, aunque científicamente es un conocimiento muy complejo, muy profundo, el que permitió a Estados Unidos acceder a este armamento, una vez que estas bombas nucleares fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer, el creador de las bombas atómicas, junto con el grupo de científicos que lo acompañaron, sintió un remordimiento muy grande. Justamente Oppenheimer, al ver la destrucción que causaron las bombas atómicas, recordó un shloka del Bhagavad Gita, específicamente del capítulo 11. Y la cuestión es que Oppenheimer entendió, tras la utilización de las bombas atómicas, que todo ese conocimiento científico,
que todo ese conocimiento tecnológico, que todo ese avance material para la producción de armamentos, básicamente estaba mal por el nivel de inhumanidad de su utilización y por el alto nivel de destructividad. Entonces, esto nos lleva, además del conocimiento técnico y tecnológico y a veces científico, a un tipo de conocimiento que podríamos denominar conocimiento moral. El conocimiento moral nos da los criterios para poder desenvolver una existencia digna, una existencia noble. El conocimiento moral nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto. El conocimiento moral nos permite poder distinguir lo justo de lo injusto. Incluso el conocimiento moral en una persona con una conciencia más avanzada permite entender cuál es la correcta utilización del conocimiento técnico, tecnológico y también del científico, porque en algún punto están muy relacionados todos esos tipos de conocimiento. La clasificación que estoy haciendo es muy reduccionista, muy sencilla. Es decir, el conocimiento moral es como el GPS que nos permite orientarnos en la toma de decisiones apuntando hacia el bien, hacia lo correcto, hacia lo virtuoso, hacia lo justo, a darle el debido uso a todo el conocimiento científico, tecnológico, técnico, etc. Pero en función de la ciencia espiritual que encontramos en el Bhagavad Gita tal como es, hay un conocimiento que es superior al conocimiento técnico, hay un conocimiento que es superior al conocimiento moral y es el conocimiento del ser. En el significado que estamos leyendo hoy se pone especial énfasis en este conocimiento acerca del ser. Y como aunque seres humanos que somos tenemos múltiples necesidades, directas e indirectas, algunas que son naturales, otras que son artificiales, etc. El conocimiento, como vimos, es una necesidad fundamental para el ser humano, para el desarrollo de una vida óptima. Y como vimos, hay conocimiento ligado a las cuestiones técnicas, tecnológicas, científicas, hay conocimiento ligado a las cuestiones morales, pero también nos encontramos con lo que dice el Bhagavad Gita, que en este significado apunta a resaltar la importancia del conocimiento acerca del ser. Y aunque tenemos necesidades, y aunque el conocimiento apunta a la satisfacción de las necesidades humanas, y aunque en la vida civilizada precisamos un conocimiento científico y tecnológico y técnico para poder construir nuestras casas, para poder tener vehículos, para poder tener la tecnología que nos permite comunicarnos, aunque el conocimiento moral es muy importante para tomar decisiones acertadas, para ennoblecer el carácter, el conocimiento acerca del ser es todavía superior a las demás formas de conocimiento, porque el conocimiento acerca del ser se encuentra en una jerarquía mucho más elevada que el conocimiento técnico o que el simple conocimiento moral del orden material. El conocimiento del ser es el conocimiento más valioso al que puede aspirar el ser humano, porque sin conocimiento del ser, sin entender quiénes somos, no tenemos la base sólida en sentido filosófico para guiar el sentido de la existencia. No tenemos la base sin el conocimiento del ser para comprender lo correcto y lo incorrecto de nuestras acciones, porque no comprendemos la ley de acción y reacción. Sin el conocimiento acerca del ser, que jerárquicamente es el más elevado, que jerárquicamente es el más importante porque no está al mismo nivel que el conocimiento moral material o que el conocimiento técnico material. El conocimiento del ser es un conocimiento espiritual y por lo tanto, dentro de la, podríamos decir, pirámide de la jerarquía del conocimiento, se encuentra en la cúspide, en el lugar más elevado, porque sin el conocimiento del ser, sin conocernos a nosotros mismos en nuestra propia esencia, no tenemos una base firme para comprender qué valores son importantes en la vida humana. No tenemos una base firme para la toma moral de decisiones. No tenemos una base filosófica firme para distinguir entre el bien y el mal, y no tenemos una base filosófica sin el conocimiento del ser para entender el propósito y el sentido
de la propia existencia humana. Entonces, este conocimiento del ser jerárquicamente es más elevado que el conocimiento de la moral material o del conocimiento técnico material, porque permite el perfeccionamiento de nuestra existencia. Porque es el conocimiento de más alto nivel, porque es el conocimiento que permite que se desarrolle lo mejor de nosotros, nuestra parte más elevada, porque el conocimiento del ser, en definitiva, es el conocimiento que nos permite alcanzar la autorrealización. Y aproximándonos introductoriamente a este conocimiento del ser, podemos leer en el significado de hoy que este conocimiento es lo que nos permite distinguir el no ser del ser. Este conocimiento es el que nos permite distinguir con un criterio claro qué es la realidad y qué es la ilusión. Este conocimiento del ser es lo que nos da un criterio claro para distinguir qué es lo impermanente y qué es lo permanente. Entonces, el conocimiento acerca del ser parte de la comprensión de que no somos el cuerpo material. El cuerpo material es algo cambiante, es algo mutable, es algo que constantemente está en transformación. Y el conocimiento acerca del ser no es un conocimiento negativo. El conocimiento acerca del ser no es únicamente negar que seamos un cuerpo material que es temporal, que ha nacido, que padece toda una serie de transformaciones y que finalmente va a morir. No, el conocimiento del ser no es únicamente decir yo no soy esto, porque también tiene un lado positivo. El conocimiento del ser profundiza en nuestra identidad cuando comprendemos que en realidad lo que permanece en nosotros es lo que somos y que cada uno de nosotros somos almas espirituales. Somos el alma espiritual, divina, eterna, que le da conciencia al cuerpo material en el cual habitamos. Por eso es que el conocimiento del ser es positivo, porque no se queda en negar la apariencia, sino que busca lo permanente, lo que somos, lo eterno, el alma. Y además avanzar en un nivel superior de este conocimiento del ser, no solamente es quedarnos con la noción de que no somos el cuerpo material, sino que somos almas espirituales, sino que ascender en este conocimiento es comprender que el alma es una energía, que el alma es parte de un todo, que de hecho cada alma individual que le da conciencia a cada cuerpo material, cada alma espiritual es una parte eterna del absoluto. Cada alma espiritual es una parte eterna del Brahman supremo. Cada alma individual es parte eterna de la deidad suprema que es Krishna mismo. Entonces, este conocimiento acerca del ser, por un lado no es negativo, porque no se limita a decir que no somos el cuerpo. Es un conocimiento positivo porque nos permite comprender la naturaleza de lo que somos como seres espirituales. Nos permite comprender que como seres espirituales somos partes de la divinidad, somos parte de Krishna. Pero esto no se queda únicamente, en cuanto a conocimiento del ser, en una afirmación teórica de nuestra identidad, sino que tiene una dimensión práctica. Si somos almas espirituales y si somos partes eternas de Krishna, entonces la misión, el sentido más profundo de la existencia, que por un lado implica satisfacer ciertas necesidades directas, implica satisfacer ciertas necesidades indirectas, pero implica fundamentalmente desarrollar el conocimiento que nos permite restablecer nuestra conexión eterna como almas individuales con el alma suprema. Es decir, el conocimiento acerca del ser no se queda en mera especulación teórica, tiene una dimensión práctica porque nos señala que nuestra necesidad más elevada es restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, la deidad suprema. Ahora bien, este conocimiento tiene un enemigo. Este conocimiento se encuentra con ciertos obstáculos. Es decir, este conocimiento de alguna manera
se ve obstaculizado en su desarrollo, como afirma el capítulo 16 del Bhagavad Gita, por tres importantes enemigos, que son la lujuria, la codicia y la ira. Estas tres cualidades negativas, lujuria, codicia e ira, cuando toman posesión de nosotros, son como elementos que retrasan, que dificultan el hecho de que podamos cultivar de forma plena nuestra necesidad real, que es el conocimiento acerca del ser, que es el conocimiento más elevado y más avanzado de todos. Podríamos decir que la codicia es el deseo desenfrenado de cosas, de objetos, de bienes o de posiciones dentro del mundo material. La lujuria, por su parte, podría ser definida como el deseo de disfrute material en cuanto a excesos de placeres que tengan que ver con los sentidos corporales. No reduzcamos la lujuria a un solo factor o a una sola actividad del sentido común, sino que la lujuria puede estar presente en todo tipo de actividades humanas cuando hay un abuso, cuando hay un exceso de búsqueda de placer sensorial, de hedonismo. Y la ira es la sensación de frustración, de enojo, que se desarrolla cuando no podemos satisfacer nuestra codicia y cuando sobre todo no podemos satisfacer nuestra lujuria. Es decir, incluso la ira puede dar lugar a manifestaciones excesivas de violencia de todo tipo, por diferentes causas, pero específicamente dentro del análisis conceptual que hoy queremos plantear, la ira surge ante la insatisfacción o ante la imposibilidad de satisfacer nuestros deseos lujuriosos, entendida la lujuria en un sentido muy amplio, como la búsqueda de placer sensorial de tipo material, el cual puede tomar como objetivo diferentes referentes o diferentes objetos materiales de placer. Ahora bien, en el significado de hoy encontramos un aspecto muy importante que hay que destacar, y es que en el plano material la lujuria es definida como el reflejo pervertido del amor a Dios. Y este punto es muy importante en sentido filosófico, porque, como dijimos, hay diferentes necesidades que tiene el ser humano. El conocimiento forma parte de esas necesidades. Hay distintos tipos de conocimiento, y más allá del conocimiento científico, técnico, tecnológico, más allá del conocimiento moral, material, el conocimiento espiritual acerca del ser es el tipo de conocimiento más elevado. Ese conocimiento nos indica que no somos el cuerpo, que somos almas espirituales, que somos partes eternas de Krishna, la deidad suprema, y que por naturaleza el alma individual tiende al amor por Krishna. Como parte estructurante de nuestro propio ser se encuentra esa atracción, ese deseo de restablecer nuestra relación amorosa, eterna con Krishna. Pero cuando el alma ingresa filosóficamente dentro del plano material y se pone en contacto con las modalidades de la naturaleza y con los objetos materiales de los sentidos, entonces ese amor por Krishna, que es natural en nosotros, ese amor por Krishna que es esencial en nosotros, porque está dentro de la estructura de nuestro propio ser, se pervierte, se degrada y se convierte en lujuria. Se convierte en el deseo de complacencia de los sentidos a partir del goce de diferentes objetos de los sentidos que, según el nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenga, va a resultar un tipo diferente de atracción hacia diferentes objetos de los sentidos. Entonces, en el plano material, cuando olvidamos quiénes somos, en el plano material, cuando únicamente queremos satisfacer necesidades directas o indirectas, cuando en el plano material únicamente priorizamos el conocimiento técnico material o el conocimiento moral material, el amor por Dios se convierte en lujuria y queremos disfrutar sensorialmente de los objetos de los sentidos que, según el nivel de conciencia que cada uno tenga, va a volverse más apetecible,
va a volverse más deseable. Es decir, el amor se transforma en lujuria y así encontramos un freno, encontramos un obstáculo en el camino, en el sendero de la autorrealización. Pero el punto es que este obstáculo, la lujuria, la codicia, la ira, puede ser superado. Este obstáculo no es algo definitivo. Este obstáculo no es algo que nos ate definitivamente al plano material, sino que este obstáculo puede ser trascendido y hay medios para trascenderlos. Y esos medios no son especulativos, esos medios no son únicamente teóricos y no son meramente conceptuales. La ira, la lujuria y la codicia son degradantes porque se convierten en obstáculos a la vida progresiva en el camino del ser. Sin embargo, en el Bhagavad Gita encontramos la pauta para poder superar este obstáculo que frena el camino de la autorrealización, que tiene que ver con el control sensorial. La filosofía de conciencia de Krishna no es únicamente una propuesta teórica, la filosofía de conciencia de Krishna no es solamente un modo de pensar, sino que la filosofía de conciencia de Krishna tiene una base muy profunda de conocimiento que da lugar y que sirve de base para diferentes tipos de acciones en la vida diaria. La filosofía consciente de Krishna es importante para ser estudiada, pero fundamentalmente para ser practicada. Y esta práctica implica el control sensorial. Y para ello nos encontramos en esta filosofía con los principios regulativos. Es decir, la lujuria, la ira y la codicia son obstáculos, son enemigos que frenan nuestro camino al perfeccionamiento interior, al perfeccionamiento espiritual, pero mediante el debido conocimiento filosófico y mediante la debida práctica filosófica, mediante el control sensorial que nos da a seguir las reglas y regulaciones, es que podemos trascender la ira, la codicia y la lujuria. Entonces, cuando hablamos de principios regulativos, la filosofía Vaishnava presenta dos grandes grupos de principios regulativos. Los principios regulativos negativos y los principios regulativos positivos. Los principios regulativos negativos implican que hay ciertas actividades que no debemos hacer, que debemos de alguna manera dejar de lado. Y los principios regulativos positivos implican que hay ciertas actividades que debemos ejecutar, que debemos llevar adelante para poder trascender la ira, la codicia y la lujuria, para poder situarnos en el plano del conocimiento acerca del ser y de ese modo poder alcanzar la autorrealización. En cuanto a los principios regulativos negativos, es muy importante para aquel que está queriendo autoconocerse, para aquel que está queriendo realizar su propia naturaleza como alma espiritual, evitar el consumo de carne. Evitar el consumo de carne es un hecho fundamental porque se dificulta mucho la vida espiritual cuando uno vive a base de violencia, en base de matanza de animales. También es importante otro principio regulativo negativo, que es dejar de lado todo lo que altere nuestra conciencia, la intoxicación. Es importante dejar de lado el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, de todas sustancias que de alguna manera no nos permitan ver filosóficamente quiénes somos y cuál es la meta de la vida. Es muy importante también evitar todas las ansiedades y todos los problemas que se derivan de los juegos de apuestas, de los juegos de azar, porque eso va en contra de la veracidad, va en contra de la rectitud. Es muy importante también dejar de lado la vida sexual ilícita, porque de alguna manera es una agitación innecesaria, es un factor que también está en contra de la búsqueda de la autorrealización. Es importante que uno sea consciente de cuál es su posición en la práctica de este proceso de filosofía Vaishnava y que sin asumir una postura artificial, uno gradualmente sea sincero consigo mismo y pueda ver de estos principios regulativos negativos cómo poder, en función de la propia posición personal, poder ir adaptándolos, poder ir practicándolos, poder amoldar
nuestra vida a la práctica de estos principios, que en realidad son principios que en verdad regulan nuestra libertad. Son principios que nos hacen más libres de los factores contaminantes. Pero además también no podemos quedarnos con la práctica de principios regulativos negativos. Hay que tener control sensorial, porque eso nos libera de la degradación, de la codicia, la ira, la lujuria, mediante principios regulativos positivos. Está bien comprender qué es lo que no hay que hacer, pero también hay que tener muy claro qué sí es lo que hay que hacer para avanzar en la vida espiritual. Porque si uno se niega todos los elementos que expliqué cuando hablé de los principios regulativos negativos, pero si a su vez uno no desarrolla un gusto superior por la práctica de principios regulativos positivos, es muy difícil mantenernos en esa plataforma. Entonces, dentro de los principios regulativos positivos que nos da control sensorial, hay algunos que son muy importantes, que son conocidos como los diferentes procesos del Bhakti Yoga, que es la filosofía práctica del Gaudiya Vaishnavismo. Y ese principio regulativo positivo fundamental es Shravanam, el oír acerca de temas relacionados con la autorrealización, lo cual también implica leer literatura trascendental, literatura que nos permita cultivar el conocimiento acerca del ser, el conocimiento acerca de Krishna, la deidad suprema, y el conocimiento que nos permite restablecer como seres individuales nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Pero además de oír o leer, todo eso es importante la meditación activa. Además de Shravanam, es muy importante el Kirtanam. O sea, es muy importante no comer carne, no intoxicarse con alcohol, con drogas. Es muy importante no practicar juegos de azar, es muy importante evitar el sexo ilícito, es muy importante ver cómo nos posicionamos ante esos principios regulativos y poder avanzar en la práctica de ellos. Pero también es muy importante el Kirtanam. Es muy importante el poder absorber nuestra mente, nuestra inteligencia en la meditación, en el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque en la meditación individual que hacemos mediante el canto de las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna, uno encuentra la posibilidad de salir del plano sensorial, del plano mental, del plano intelectual y ascender al plano del ser, al plano del alma y al restablecimiento de nuestra relación eterna con Krishna. En el canto grupal del Maha Mantra Hare Krishna, con instrumentos musicales, uno también encuentra un gusto superior, en el cual entiende que esta filosofía no es teórica, en el cual uno entiende que uno por uno mismo puede experimentar esta bienaventuranza trascendental que proviene de Krishna y de revivir nuestra relación amorosa con Él. Es decir, que podemos ir frenando esa lujuria, ese deseo de placer sensorial en relación con objetos de los sentidos según el nivel de conciencia que tengamos, y de esa forma ir reviviendo el amor original que como seres individuales tenemos por Krishna. Y además de oír elementos o leer libros de filosofía trascendental como el Bhagavad Gita, tal como es, además de meditar individualmente en el Maha Mantra Hare Krishna o grupalmente con instrumentos musicales, con ritmo y melodía, es muy importante también el hecho de Smaranam, el poder recordar quiénes somos, quién es Krishna, qué sentido tiene la existencia y qué medios me permiten de alguna manera como alma individual conectarme con la divinidad suprema, que es Krishna mismo. El recuerdo constante, el Shravanam, se puede practicar en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay limitación para practicar este proceso. Y luego, obviamente, hay más procesos dentro del Bhakti Yoga que se van desplegando de manera gradual y que son muy, muy importantes. Entonces, como vimos, el ser humano tiene necesidad de aire, de agua, de comida, de ropa, de refugio, de familia, de educación, de una organización social, política, económica. Vimos que dentro de las necesidades que tiene el ser humano, una necesidad muy importante es el conocimiento. Hay conocimientos que son científicos, tecnológicos, hay conocimientos que son morales, pero el conocimiento más elevado es el conocimiento acerca del ser, porque ese conocimiento permite saber quiénes somos, nos permite
hacer un buen uso del conocimiento moral, del conocimiento científico, técnico, tecnológico, etc. Porque el conocimiento acerca del ser es la base filosófica desde la cual, comprendiendo quiénes somos, comprendemos también qué sentido tiene la vida y cómo alcanzar la autorrealización. Y este conocimiento no es teórico, requiere controlar los sentidos. Controlar los sentidos implica practicar reglas y regulaciones, evitar actividades contaminantes, evitar todo aquello que opaca nuestra conciencia, evitar todo aquello que nos degrada, pero con evitar todo eso no alcanza, también hay que propiciar activamente todas las actividades que nos elevan, el oír acerca de Krishna, el cantar el Maha Mantra Hare Krishna, el recordar los elementos de esta filosofía, y de ese modo, ese obstáculo de la autorrealización, que es la lujuria, va a purificarse y va a alcanzar su estado natural, que es el amor puro por Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias de Srila Prabhupada, Aum Tat Sat. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Georgina por la invitación del encuentro de hoy. Quiero agradecer también a los administradores de esta comunidad del Bhagavad Gita tal como es. En la sección de comentarios no observo ninguna pregunta. Gracias también a todos los miembros de la comunidad que estuvieron presentes en este encuentro. Hasta la próxima. Hare Krishna.